Producciones Positivas para Medios presenta Tiempo de Radio. Tenemos la posibilidad de conversar con María José Lubertino, que es una política, abogada argentina, feminista, que ha militado en diferentes movimientos sociales como feminista, en el movimiento de mujeres y organizaciones de derechos humanos, entre otras. Y vamos a tener una charla un poco sobre varias cositas y fundamentalmente sobre la actualidad. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida, gracias por aceptar, teniendo en cuenta que tenés una obligación en este momento. Sí, acá estamos en la Escuela Ecofeminista Popular, que vamos por la tercera clase y estamos muy contentas de estar trabajando los temas del feminismo, de la ecología en la ciudad de Buenos Aires con más de 100 inscriptas de todas las comunas de la ciudad. Así que bueno, en eso andamos. Bueno, hablaste de ecología, justamente algo que se vulnera bastante allí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, bueno, estamos en una batalla campal con el extractivismo urbano. Han avanzado a partir de los gobiernos, sobre todo de Macri y Larreta, de una manera vertiginosa, los mal llamados desarrollos inmobiliarios, la privatización de los espacios verdes y públicos. Esto realmente es una cuestión de gravedad institucional porque la ciudad de Buenos Aires tiene problemas estructurales de contaminación ambiental, ahora agudizados por los temas de cambio climático, y los espacios verdes que teníamos en la ciudad, que eran 6 metros cuadrados por habitante, no respondían satisfactoriamente a lo que la Organización Mundial de la Salud dice, que tienen que ser 10 metros cuadrados por habitante, pero ahora con las reformas al Código Urbanístico de la ciudad, se ha permitido duplicar la capacidad constructiva. Cualquiera que esté en cualquier barrio de la ciudad va a ver que se están demoliendo edificios o casas y se construyen el doble de alto, el doble de grande. Entonces seguimos perdiendo espacios verdes porque si se duplica la capacidad constructiva, lo que antes era 6 metros cuadrados por habitante pasa a ser 3 metros cuadrados por habitante, ¿no? Es realmente desolador ver cómo, a pesar de la participación ciudadana, a pesar de que hemos participado en las audiencias públicas para decirle no a la venta de la costanera, para decir no a las torres en el humedal de la ex ciudad deportiva de Boca, bueno, el gobierno de la ciudad sigue haciendo caso omiso. Nos quieren vender que vamos a tener 3 hectáreas de playa y 5 hectáreas de espacios verdes, pero en realidad estamos discutiendo la violación de la Constitución de la ciudad y la pérdida de 63 hectáreas de costanera, ¿no? Esto simplemente para darte un ejemplo de los desaguisados en la ciudad de Buenos Aires, que si bien la gestión de Macri fue grave, la de Larreta ha sido mucho peor, mucho más grave, en una proporción geométrica. Ahora, desgraciadamente son temas de los que no se hablan en los medios de comunicación. Evidentemente se pone muchísimo dinero en los medios de comunicación como para que de estas cosas no se hable, y tenemos que ir creando de alguna manera nichos comunicacionales para poder tener, por ejemplo, tu mirada y la de tantos otros que, en definitiva, tratan de crear sentido común a la inversa de los grandes medios de comunicación, que simplifican todo con 2 o 3 sonceras que, en definitiva, lo único que hacen es confundir a la sociedad, porque evidentemente, cada vez que estos muchachos ponen a alguien en una elección, ganan por goleada, ¿no? Y no se dan cuenta las personas, al estar mal informadas de todas estas cosas que van a atentar contra su vida diaria, y que de hecho hoy lo está su vida diaria, atentan contra su vida diaria, atentan contra su calidad de vida, la de nuestros hijos, las generaciones futuras, porque además el fenómeno del cambio climático es real, ha habido un cambio de clima, el fenómeno de la isla de calor, del efecto invernadero en la ciudad es real.
Estamos malgastando recursos en la ciudad de Buenos Aires para cosas no demasiado necesarias, y estamos llenándonos de problemas en lo que tiene que ver con el transporte, cosas que hubieran permitido también ahorrar energía, ahorrarnos contaminación. Seguimos con un sistema de transporte en la ciudad contaminante, porque los metrobuses lo que hicieron fue aliviar la velocidad de los colectivos, pero los colectivos siguen siendo contaminantes. Había aprobado un plan de subtes en la ciudad de Buenos Aires que desde hace 10 años más, 12 años está absolutamente incumplido, que no se han avanzado en las líneas de subte. Una ciudad tan grande como Buenos Aires no puede no tener una red de subtes que esté acorde a su geografía. Ese sería el único, aunque es caro construir subtes, sería el único medio no contaminante que también ayudaría a despejar en superficie gran parte de los vehículos, porque si hubiera una red de subte funcionando razonablemente bien, muchísima gente dejaría de utilizar el auto como medio de transporte, muchísimos colectivos ya no estarían funcionando en superficie. Bueno, son muchas las cuestiones, digamos, estructurales de la ciudad que hay que revisar con otra perspectiva. Pero bueno, a veces el hecho de que las elecciones nacionales se peguen a las elecciones locales también confunde, porque la gente vota como una especie de lista sábana, donde vota lo que quiere a nivel nacional, y las cuestiones ideológicas nacionales permean sobre temas locales que a veces una persona puede pensar de una determinada manera en un tema nacional, pero en el nivel local la gestión es mala y no debería ser premiada, más allá de las grietas o de otras perspectivas. Pero bueno, justamente en esta escuela ecofeminista estamos discutiendo con mujeres y diversidades de las distintas comunas de la ciudad estrategias ya no solo de resistencia y supervivencia en los barrios, en donde cada vez tenemos más dificultades para tener una buena calidad de vida, sino también estamos pensando, bueno, en qué alternativas creativas para modificar a nivel estructural de la ciudad algunas cosas, ¿no? Tengo una pregunta, es difícil. tengo una preguntita, en cuanto a lo que tiene que ver con el feminismo, que para mí esas reivindicaciones se verían desgraciadamente muy amenazadas si llega a volver aquel gobierno de Mauricio Macri o de los muchachos libertarios. Me pregunto, ¿el feminismo de alguna manera atraviesa las ideologías o de alguna manera está determinada por una ideología específica? Bueno, el feminismo en sí es una ideología, implica una postura frente a la vida, claro, contra toda forma de opresión. Obviamente hoy hay muchas personas que se dicen feministas, pero digamos que hay un feminismo popular, un feminismo, digamos, hoy hay muchas personas de sectores de derecha, no sé cómo explicarte, que tienen posturas que dicen ser feministas, porque hoy todo el mundo habla de las mujeres o de los derechos de las mujeres o de la paridad, pero el feminismo al que nosotras abonamos y por el que trabajamos durante más de 30, 40 años de democracia, tiene que ver con un feminismo en el cual primero hay una mirada interseccional. Entonces no es lo mismo ser una mujer blanca, heterosexual, de clases medias acomodadas, que ser una mujer pobre, que ser una mujer negra, que ser una mujer indígena, que ser una mujer afro, que ser una mujer migrante, que ser una mujer con discapacidad, que ser una niña, que ser una adulta mayor. Entonces, en primer lugar es que al interior de los propios colectivos también tenemos que ver dónde existen dobles discriminaciones, dobles opresiones. Por el otro lado, el feminismo no solo piensa en los derechos de las mujeres, sino que
le da voz a otros colectivos. Por eso hemos acompañado en las luchas del movimiento LGBT, por eso nos preocupa estas diferentes opresiones que sufren distintos colectivos, y también por eso somos ecofeministas. Pensamos que no se trata simplemente de que no se someta a las mujeres, o no se someta a los pobres, o no se someta a los migrantes o a los colectivos humanos, ¿no? Pensamos también en términos de que se está rompiendo la armonía con la naturaleza, que se está arrasando con la biodiversidad, que se está arrasando, digamos, con nuestro planeta Tierra, y eso también compone una mirada y una perspectiva distinta a la visión que pueden tener algunas personas que se dicen feministas, pero que no miran en su integralidad que lo que no queremos es la destrucción y el sometimiento y el uso de las personas o de los bienes comunes de la naturaleza como si fueran recursos materiales exclusivamente, como nosotros hablamos de la desmercantilización de las personas y de los bienes comunes. El sistema capitalista de alguna manera toma a las personas como si fueran una máquina, ya lo ponía Charles Chaplin en los films del siglo pasado, y el sistema capitalista también cree que los mal llamados recursos naturales, dicho sean los bienes comunes, son infinitos, que se pueden utilizar hasta romper el equilibrio. Entonces, desde nuestra perspectiva, todas esas cuestiones van de la mano y implica un replanteo estructural. Nosotras hablamos de feminismo popular acá en América Latina, pero también en otras latitudes las mujeres hablan del feminismo del 99%, ¿no? Como un feminismo que piensa en la gente y en las grandes mayorías, y no un feminismo elitista. Que es lo que pareciera que se viene, ¿no? Si la derecha vuelve a gobernar, evidentemente va a hacer eso. ¿Ustedes qué opinión tienen en cuanto a cómo se puede luchar contra esto y poder poner en agenda todo esto que decís en todos los partidos políticos, ¿no? Como algo que en realidad te debería involucrar a todos, pese a qué lugar de la grieta pudiéramos estar, ¿no? Independientemente de aquello. A mí me parece, en primer lugar, que hay grupos políticos o colectivos que no tienen remedio porque su propia ideología parte de la base de discriminar, de negar, de negar a determinados grupos de personas. En esa línea yo veo a gente como Milei o esa derecha recalcitrante, o algunos sectores dentro de lo que sería el grupo de macristas o de Larreta, pero después creo que lo principal no es tanto pensar en los que tienen una visión diferente, sino repensar cuáles son los errores y cuáles son las fallas en los partidos políticos populares, cuáles son las contradicciones y qué cosas deberían cambiarse, ¿no? Justamente acabo de dar una clase donde decimos lo grave que es la tensión entre una ciudadanía que tiene una determinada voluntad de igualdad, de proteger el ambiente, de cambiar determinadas cosas, y una organización política que va por otro camino. O sea, me acuerdo de dos momentos, ¿no? Debate de la ley del aborto, cuando en el primer intento el Senado, a pesar de tener millones de personas en la calle, votó en contra, ¿no?, en la ley del aborto. Me vienen en la cabeza las votaciones de leyes en Mendoza o en Chubut, donde la ciudadanía movilizada defendía el agua y las legislaturas votan proyectos extractivistas que después tienen que tirar atrás. Me viene a la cabeza todo el tiempo la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,
votando proyectos de venta de tierras a pesar de 7.500 participantes en una audiencia o 53.700 firmas de una iniciativa popular diciendo no vendan la costanera. El negocio y los intereses pueden más que cualquier otra cosa, esto es evidente, ¿no? Y allí está también la justicia, que hay que democratizar en forma inmediata temas que de los cuales uno lo quisiera poner en la agenda, pero permanentemente hay quienes dicen, obviamente negadores que tienen sus intereses formados, que dicen, ¿quién va a estar pensando, por ejemplo, en la estructura de la Corte Suprema, teniendo graves problemas económicos? Nosotros estamos pensando en ello porque todo tiene que ver con todo, porque si se empieza a democratizar la justicia, evidentemente todas estas cosas que en realidad son de un sentido común básico, debieran ser escuchadas por la justicia, pero desgraciadamente la justicia siempre le da la mano a aquellos que tienen intereses opuestos a la gran a las grandes mayorías, ¿no? Yo coincido con vos que hay que democratizar la justicia, nosotras venimos hablando de una reforma judicial feminista, etcétera, pero lo que trato de transmitir es que la justicia debería intervenir como última ratio. La gravedad está más que nada en los legislativos y en los ejecutivos, porque hay un grado de contradicción muy fuerte, de autoritarismo, de decidir cosas contra la voluntad popular. O sea, la lógica esta de que los pueblos no deliberan ni gobiernan a través de sus autoridades, sino a través de sus autoridades, es un resabio decimonónico que quedó en la Constitución Nacional, pero hay una interpretación progresiva de la Constitución, y en el caso de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires hay una Constitución que consagra la democracia participativa. No se pueden llevar puestos las audiencias públicas, las instituciones, o sea, entiendo que puede ser que eso termine en la justicia, pero lo grave es que un gobierno elegido por el pueblo hace todo lo contrario de lo que para lo que fue elegido, ¿no? Y ese tipo de cosas agravian, por eso cabalga la derecha, por eso cabalgan los Milei, porque cuando Milei habla de la corporación política, tiene razón, tiene razón. El problema es la salida o la solución a la que él nos lleva, que es la destrucción del sistema. Entonces yo creo que tenemos que encontrar alguna forma de... Bueno, pero tampoco es esto de todos los políticos son horribles, no tienen solución. También tendríamos que entender, insisto en esto, que, por ejemplo, vos me hablabas, cuando las elecciones se vota presidente y se vota jefe de la ciudad. Bueno, las personas tendrían que también tener un dejo de inteligencia para darse cuenta y poder separar la ideología con la realidad de las cosas, porque la realidad es incontrastable. Tenemos un gobierno de la ciudad que se lleva puesto todo, pero no gratuitamente, en pos de negocios, ¿no? El gran negocio inmobiliario. Sí. Por eso es tan importante, medios de comunicación como ustedes que den la voz alternativa y bueno, la verdad que la pauta publicitaria que paga el gobierno de la ciudad hace que ni en los canales opositores esté una crítica contundente sobre los temas de la ciudad, ¿no? Es muy llamativo. Pero bueno, seguiremos en la lucha y sobre todo tratando de ayudar a organizar de abajo para arriba a la ciudadanía de la mejor manera posible y tratando de llamar a la reflexión a los partidos políticos progresistas, populares, de izquierda, para avanzar hacia formas más participativas de construcción de las decisiones y de apertura. Es como que se han cerrado sobre sí mismos, tienen una cultura bastante endogámica, donde la gente, las personas que quieren participar muchas veces no se sienten, contenidos o escuchados o interpretados. Me parece que ahí están ocurriendo varios procesos en paralelo. Hay muchas formas de hacer política, desde el feminismo lo hemos demostrado, pero el monopolio de las
candidaturas para los cargos electivos y para los cargos de decisión la tiene los partidos políticos, por eso es tan importante que pueda haber un cambio en este sentido, ¿no? Bueno, también sería importante y trascendente que pudiéramos crear una nueva constitución que se ajuste a las necesidades de este nuevo mundo y de este nuevo país que estamos viviendo, y una constitución que ya no deje lugar a dudas, que no deje claroscuros en algunos temas que terminan siendo más teóricos que prácticos, ¿no? Sí, es muy interesante lo que decís. Creo que deberíamos propiciar una reforma constitucional nacional en muchos aspectos, pero también en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos una constitución tan progresista, tendríamos que darle algunas vueltas de tuerca, por ejemplo, que las audiencias públicas sean vinculantes. Claro que sí. Viste, cosas que cuando lo redactamos en su momento no pensamos que el grado de incumplimiento iba a ser tal. Claro, porque en definitiva esas audiencias no tienen, uno va pero no tienen razón de ser porque se va a hacer lo que el mandamás decida. Claro. Porque vos hablabas justamente de esto de la costanera, deberían haber prestado atención a la voluntad popular y en pos de los negocios se lo llevaron puesto a todos, ¿no? Así es. Entonces, una constitución que no deje lugar a dudas, que no deje lugar a interpretaciones. Así es. Bueno, yo te agradezco, María José, sabemos que tenés muy poco tiempo, nos gustaría convocarte en otra oportunidad. No es poco, es un montón. Tengo que volver a... Me imagino que sí. Nos gustaría en otra oportunidad tenerte porque, insisto, son temas de los cuales ellos tienen 365 días del año, 24 horas al día, todo el día machacándole la cabeza a las personas, simplificando los temas, y realmente los temas que realmente valen la pena tienen que ser explicados con mucho cuidado y mucho detenimiento. Te agradezco muchísimo, María José. No, yo te agradezco muchísimo el llamado también. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego y nos vemos prontito. Ojalá. Gracias.